Cordial saludo, bienvenidos de nuevo al conversatorio de Facebook Live, semana tras semana que estamos con ustedes. Les doy las gracias nuevamente a cada uno de los seguidores que nos comparten su historia de vida, nos comparten sus inquietudes, sus temores, sus miedos, pero también los deseos de avanzar, seguir fortaleciéndose en sus estados emocionales, también las familias que están haciendo este acompañamiento a sus seres queridos con el trastorno límite de personalidad. También les doy las gracias a cada uno de los seguidores que nos envían tanto a Eli como a mí bendiciones, gracias. Muchísimas gracias por compartirnos, por compartir ustedes con nosotros y seguirnos cada 8 días en este Facebook Live. El conversatorio de hoy también es elegido por un seguidor y propuso este tema. Eli nos va a leer la propuesta. Eli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dice así: doctora, me gustaría que hablara del por qué se nos dificulta mantenernos o conseguir un empleo con las capacidades intelectuales que tenemos. Bueno, de ahí salió este Facebook Live y vamos a hablar por qué se les dificulta o por qué se les dificulta bien sea mantenerse o sostenerse en un empleo o conseguir empleo. Y es verdad lo que él propone con las capacidades intelectuales que tiene. ¿Qué está pasando? Una de las cosas que es importante en el medio laboral son las relaciones sociales. Es la forma como ustedes interactúan entre ellos y la forma como abordan cada tema. Sabemos que las personas con trastorno límite de personalidad, lo que se les dificulta es sus estados emocionales, sus estados alterados en sus emociones. Y estas emociones alteradas tienen muchísimo que ver con, bien sea con la frustración, bien sea con el miedo, y es el miedo al rechazo, o también al fracaso. Y esto les genera demasiada angustia, ansiedad y también impulsividad. ¿Qué pasa con no tener esas habilidades, llamémoslas habilidades más que capacidades, con estas habilidades sociales, que no saben abordar en cualquier situación, cualquier cambio, cualquier palabra que para ellos se les genere como disonancia o que se sienten atacados? Entonces, inmediatamente la estabilidad laboral empieza a moverse, a tambalear. ¿Por qué? Porque entonces están las quejas ante recursos humanos, están las quejas ante sus superiores, están en los reclamos que hacen ante sus superiores. Y vienen lo que son las llamadas de atención. Y en las llamadas de atención, como no sabemos dirigirnos, no sabemos hablar, no sabemos el lenguaje que hay que tener para que la otra persona con borderline entienda de qué es lo que estamos hablando, ellos lo que se sienten es completamente atacados, se sienten que es que los están amenazando, que ya no quieren estar ahí. Quiere decir que ellos en su imaginario empiezan a hacerse todo unas preocupaciones, y esas preocupaciones parten siempre desde la parte negativa, desde no me quieren, no soy bueno, no soy agradable ante las personas, no me tienen en cuenta, me están ignorando, ¿ya? Y ante esos y ante esos autorrechazos que se hacen las personas borderline, ahí es donde sale lo que es el diálogo con las otras personas, que inmediatamente lo que hacen es que se aíslan, se retiran y empiezan como a encerrarse en sí mismo y a no entregar la información, a no dar una adecuada información, a no ser proactivos, a procrastinar
ciertos resultados o cierta toma de decisiones. Y ahí es donde empiezan a evaluar a la persona que está haciendo cuello de botella o no está generando la viabilidad o la sustentabilidad para ese cargo, y entonces tienen que prescindir de él. En ese momento, la persona borderline no se logra ver, no se logra ni siquiera escuchar qué es lo que está pasando o qué pasó en su entorno, que por qué lo sacaron o por qué le están haciendo estos llamados de atención o por qué le están haciendo estos descargos. ¿Por qué? Porque esta persona borderline no tiene un entrenamiento adecuado en estas emociones. Las emociones son habilidades como la empatía, la tolerancia, el respeto por el otro, el pasar por filtros los pensamientos antes de decir o abordar cualquier tema. Las personas borderline no tienen estas habilidades, se les dificulta tener estas habilidades. Recordemos por qué. Recuerden que en el momento del trauma al niño estas habilidades que se aprenden con el día a día y con la etapa de crecimiento inmediatamente se les selló, y el niño o la niña no va a estar entendiendo que el papá está dándole normas de cómo relacionarse, cómo comportarse y cómo es el lenguaje que debe utilizar. El niño o la niña, a partir de este trauma, como que se cierra, se sella estas habilidades por la experiencia y la forma como el niño fue evolucionando o en su forma de supervivencia fue avanzando en el día a día. El niño después del trauma, o la niña después del trauma, lo que ellos quedan en ese círculo, en un mismo círculo, es cómo sobrevivir, cómo seguir viviendo ante esta experiencia. Y como fue tan fuerte esa experiencia, el niño no pasa de ahí, puede tener 5 años y sigue en el mismo punto del momento del trauma, puede tener 10 años, puede tener 15 años, puede tener 20, 30, la edad que sea. Pero hasta que esta persona no se haga cargo de sí mismo, no entienda que es necesario tener estas habilidades sociales. Además, porque a finales del siglo pasado, a partir de los finales de los años 80 al siglo XXI, empezaron a hacer toda una dinámica de trabajo en equipo. Por eso salió una metodología que se llama Agile, que es de trabajar en equipo y que sean proyectos de corto tiempo, pero de con mucha metodología, con mucha organización y muy buen diálogo, una muy buena comunicación con el otro, para no generar que se pare cualquier actividad por un malentendido, y los malentendidos son emocionales. Puede ser excelente, puede tener una excelente capacidad intelectual, pero le hace falta el otro 50%, las habilidades emocionales. Puede ser excelente, puede ser no. La gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad son demasiadamente inteligentes y se desarrollan muy bien esa parte intelectual, pero no desarrollan la parte de las habilidades sociales, de las relaciones sociales, de la comunicación, no la desarrollan. Por eso se les dificulta conseguir el empleo, porque en la entrevista que hace el psicólogo empieza a indagar sobre su niñez y el comportamiento de su niñez, el comportamiento de su adolescencia a la juventud, al momento actual. Uno que hace, empieza a indagar y a buscar la forma de generar buena empatía para que la otra persona vaya dándonos su biografía, ¿cierto? Pero en ese momento, si a la persona se le dificulta tener estas habilidades de comunicación, el psicólogo o la psicóloga inmediatamente entendemos que no tiene buenas habilidades relacionales. ¿Por qué? Porque no tiene muy buenos
digamos, recuerdos muchas veces en la infancia, o porque no utiliza las palabras adecuadas para lo que es la comunicación y las relaciones interpersonales, porque se le puede hacer alguna pregunta muy personal y la persona reacciona de una forma, o sea, con un enojo inmediato, como con un enojo apresto a dar una respuesta sin pasar por filtro estas emociones. Entonces uno está leyendo, está constantemente leyendo, y ahí se da uno cuenta que puede tener muy buenas habilidades intelectuales, pero las habilidades emocionales no las tiene. Y es tan fundamental el saber de su área intelectual, como también el de las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, porque en el momento que tenga algo que trabajar en equipo, esta persona va a ser la piedrita en el zapato, como decimos acá en Colombia, o va a ser la persona que se les va a dificultar avanzar dentro de los tiempos estipulados para presentar un proyecto. Evalúan, sí, es que la persona sabe mucho, o podemos decir es que la persona es la persona que más, con más saberes intelectuales que hemos tenido, pero tiene una dificultad en la comunicación. Y muchas veces se ven abocados los jefes a prescindir de esta excelente persona a nivel intelectual. Para que esto no suceda, necesariamente, para que pueda controlar esos enojos, para que pueda controlar esas respuestas automáticas e inmediatas, que las otras personas a veces se quedan como, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué está como amenazando? ¿Por qué está alzando la voz? ¿Qué parte no entendió? ¿Qué pasó? ¿Qué entendió que nosotros no caemos en qué pasó con esta persona? Y inmediatamente, ¿qué hace? Cierra toda clase de comunicación y se encierra en un territorio, en su territorio laboral. Esto no debe pasar, sobre todo en este siglo, porque las relaciones sociales es lo más importante, lo más importante. Una de las preguntas básicas que uno le hace en la entrevista es: cuéntanos, ¿cuántas personas de tu niñez todavía tienes comunicación? ¿Con cuántas personas de tu niñez tienes amistad? ¿Con cuántas personas en la niñez tienes encuentros y cada cuánto? O personas de bachillerato, o personas de la universidad. Entonces, todo esto, esa información que nosotros necesitamos para mirar lo que es la comunicación. Además, para saber si se sabe recibir o no recibir observaciones, si sabe recibir, digamos, errores a mejorar, o qué mejoras debe hacer la persona, y que la persona borderline no los acepta. ¿Por qué? Porque ellos se cierran, es que son intelectuales, hacemos muy bien lo que sabemos hacer y no necesitamos hablar con nadie. No. Ahora ya no, ya es necesario la interacción social. Es necesario saber comunicarse. Para ello es muy importante que la persona borderline esté en terapia psicológica más las técnicas terapéuticas, para que esta persona empiece a escucharse, empiece a verse y empiece a hacer los cambios, porque sí se puede sanar. Una paciente, mamá, preguntaba: mírame, ella, como todos nosotros, o sea, no nos quedamos con una sola información, sino que vamos, además estamos en la web, y la web nos puede presentar la facilidad de escuchar varios profesionales hablando sobre el mismo tema. Y me preguntaba que este profesional decía que el trastorno límite de personalidad sí se cura. Yo lo que sé es que no se cura, pero sí se sana. Que va a haber momentos, y les voy a decir por qué se sana y no se cura. Porque va a haber momentos en que ellos pueden estar en estados
digamos, de estrés social o un estrés por un cambio que se hace en cualquier área o en administrativo, y ellos inmediatamente sale de enojo. Y si no sale de enojo verbal, sale el cuerpo también habla, las actitudes también hablan. Entonces, todo eso lo lee el entorno. Pero también si esta persona borderline ya tiene el entrenamiento, se va a dar cuenta que tiene una postura a la defensiva, pero también se da cuenta de lo que acaba de decir e inmediatamente puede disculparse. Discúlpeme, fue un momento de estrés, vamos a trabajar, vamos todo para adelante, dígame qué debo hacer, cuáles son los procesos que yo debo de tomar. Inmediatamente esta persona empieza a caer en cuenta y a tomar una posición de interacción social con el otro, una comunicación más afable, más abierta, no de tanta resistencia. Pero para ello se necesita tener el control voluntario de las emociones, que es lo que yo he venido diciendo durante todos estos conversatorios, que lo básico, lo fundamental son las emociones. Al niño o la niña, cuando eran pequeños, lo que se les interrumpió fue sus emociones, fue el desarrollo normal de sus emociones. No fue en la parte física, ni fue en la parte intelectual. Por eso cuando él pregunta, este seguidor pregunta, ¿por qué si tenemos capacidades intelectuales, por qué no somos elegibles en el momento de seleccionar personal para X o Y cargo? ¿O por qué nos sacan de la empresa? ¿Qué pasa si tenemos una capacidad intelectual? Pero, vuelvo y les digo, la capacidad intelectual debe de ir mancomunada, debe ir a la par con unas muy buenas relaciones sociales, con una muy buena comunicación, con una muy buena aceptación del cambio, con una muy buena aceptación por el otro. Mientras que no tengan ese entrenamiento psicológico y las terapias psicológicas, va a ser un poco difícil, a no ser de que se necesite una persona con todas las habilidades intelectuales y que no importa porque se va a quedar solo en una habitación solo, en un cuartico solo, y él simplemente va a desarrollar esto o aquello o lo otro. Mientras que no tenga que darle informes a otras personas o deba de pasarle producto a otras personas. Porque cuando él o ella empieza a pasar productos a otras personas o a darle dar la comunicación de lo que está haciendo, lo que lleva y lo que le hace falta y cuánto tiempo más podría tomarles, esto inmediatamente les genera miedo porque se sienten rechazados, porque se sienten que ellos o a veces lo maltratan, o porque no saben decir las cosas, o porque no entienden cuando ellos hablan, ¿ya? Y es verdad, lo que ellos ven, sienten es verdad, porque vuelvo y les digo, la identidad quedó atrapada a la edad del trauma y no hubo ningún proceso de seguir creciendo emocionalmente. Además, lo que es el sentido común también por ellos les hace falta entrenarse en ese sentido común y en esas relaciones sociales. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pensamiento dicotómico. O tú eres totalmente malo o tú eres totalmente bueno, ¿ya? O todo es sí o todo es no. Entonces, ahí es donde empiezan a que ellos puedan tener diferentes conceptos, diferentes matices o puntos de vista diferentes, y que no les genere estrés, no les genere angustia o no les genere frustración. ¿Qué pasa cuando se sienten totalmente irritados? Cuando él siente que el ambiente, como que casi que el mismo ambiente los está atacando, ellos inmediatamente se alejan. También ellos se alejan de ese entorno y van buscando un espacio donde ellos se sientan seguros en su área laboral, se sientan totalmente seguros y protegidos. Y por eso ellos se van alejando hasta encontrar ese lugar. Que no los ven con buenos ojos
es posible, y no es que no lo vean con buenos ojos, sino que no saben cómo abordarlos también, porque la posición cuando la gran mayoría de las personas se alejan con el trastorno límite de personalidad, toman una postura a la defensiva, el cuerpo, o sea, quiere decir que muchas veces se encogen los hombros y agachan más la cabeza, como quien dice, no quiero entenderme absolutamente nada de lo que de mi frente abarque, no más. Y prácticamente puede una persona acercarse y hablarle y puede darle una respuesta con la cabeza agacha. Y eso hace sentir a la otra persona, o sea, le genera indisposición. Pero también hay que saber que esta actitud que está tomando esta persona borderline, que está tomando esa actitud, también tiene muchísimo que ver con sus miedos y sus frustraciones. Pero pregunto, en las empresas digamos, preparados para saber los diferentes trastornos emocionales que pueden tener sus empleados, o las empresas se especializan en los diferentes trastornos emocionales, trastornos de personalidad, para poder entender a sus empleados. No. Es que hay un recurso, está recursos humanos, sí, está recursos humanos, claro que sí, pero recursos humanos, recuerden que está para escuchar quejas, más casi no es para buscar soluciones. ¿Por qué? Porque cuando van a utilizar este recurso es para poner quejas, es porque está haciendo falta, no me está mirando, está hablando mal, nos grita, nos invalida, ya. Pero no llegan a decir, bueno, tengo una dificultad con un compañero o una compañera. No tiene, creo entender que no saben cómo socializarse. ¿Qué podemos hacer, recursos humanos, para que esta persona se afiance más, sabiendo que es de una inteligencia de verdad, que en el equipo lo necesitamos o la necesitamos, pero cómo podría usted hablar con ella o con él para que ella aprenda o él aprenda a socializarle? No, nosotros no llegamos, o por lo menos en mi caso no me llegan, no, hasta el momento que yo llevo como primero selección de personal y como profesional externa en ciertas empresas, no me llegan, no me llegan, muy pocos me llegan, demasiadamente poco. Una empresa, o hay una empresa que antes de prescindir de este empleado, pues los envían a mi consultorio, me dicen cuál es la necesidad puntual que necesitan para el cargo, qué es lo que va a trabajar con este empleado o empleada para poder nivelar los equipos o los compañeros, pero es escaso. Créanme que esta empresa es escasa. Y evidentemente se ha podido avanzar en que la persona borderline pueda entender, verse y avanzar y todavía seguir en esta empresa. Como también hay otras personas que no entendieron, no se vieron y tuvieron que prescindir de ellos. Pero casi siempre llegan con la queja, más no con la solución, ¿sí? Lo ideal es que nosotros pues también empecemos a hablar de soluciones cuando vamos a utilizar esta área, recursos humanos, ¿ya? Y es que estamos observando que nos pasa esto, por favor, ¿qué posibilidad hay que hable con esta persona para que pues o se haga un tratamiento psicológico, o cómo hacer para poder continuar con esta persona que intelectualmente es excelente, ¿ya? Pero no, a veces llegamos directamente a acusar. ¿Qué se puede hacer entonces para que las personas borderline sean elegibles en cualquier cargo y obtengan empleo? Sí, porque la gran mayoría, créanme que la gran mayoría de las personas borderline están sin empleo, o están en estos momentos tambaleando en el empleo que están, o sea, están con dificultades en el empleo donde se encuentran. ¿Qué hay que hacer? Bueno, les repito, que logren verse y ver que les hace falta estas habilidades sociales,
y que estamos en el planeta Tierra y en el momento que nos dieron lenguaje, ya somos seres sociales. No podemos ir por el mundo como manadas de animales. Es que los animales marcan territorio y están en manada. Pero no hay un diálogo. Aquí tenemos un diálogo. Entonces, esto no es, o sea, no es para marcar territorio ni tampoco para ir en manada, sino para saber comunicarnos, saber cómo expresarnos y cómo decir que tengo malestar sin un enojo de inmediato, sin una respuesta sin sentido y a la defensiva, y que la otra persona se siente como aturdida por la respuesta. Es saber ellos leerse a sí mismo, verse a sí mismo, porque es lo primero que hay que hacer en toda terapia, que ellos empiecen a verse, y en el momento en que ellos empiecen a verse, créanme que ellos se van a hacer cargo de sí mismos. Y en el momento en que ellos empiezan a hacerse cargo de sí mismos, van a entender lo fundamental de la terapia para que ellos logren avanzar. Y lo fundamental de las relaciones sociales, porque estamos en el planeta de las relaciones sociales. Es de la única forma que ellos pueden avanzar dentro de su área profesional. Es haciéndose cargo de que poseo un problema y yo soy la persona que puedo darle solución a este problema. ¿Cuál es la forma de poder darle solución a este problema? Con terapia psicológica, y si en caso extremo también con terapia psiquiátrica, entonces vamos a hacerlo. No, que por ahora no necesito la terapia psiquiátrica, pero entonces le necesita la psicológica. Claro que sí, abordemos la parte psicológica con toda la disciplina y con todo el rigor que se merecen ustedes mismos, salir de ese estado de indefensión, de ese estado de frustración, de ese estado de negatividad y sobre todo de ese estado de miedo que les dejó el trauma. Es de la única forma que pueden perfectamente ser libres y sanarse, además sanarse y poder tener unas relaciones interpersonales y laborales excelentes. Muy bien. A partir de este momento, Eli, entonces, para que nuestros seguidores hagan preguntas. Bueno, buenas tardes. Por acá estoy pendiente de todos sus comentarios. Tenemos bastantes comentarios el día de hoy, muchas inquietudes. Por acá voy a estar leyendo en orden de llegada cada uno de sus comentarios para la doctora. Saludos, doctora María, desde México. Le he escrito al WhatsApp recientemente. Saludos. Le mando un abrazo. También otro abrazo para ti. Por acá nos dicen, buenas noches desde España. Muchas gracias por estos conversatorios tan importantes. Saludos cordiales. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctora María Victoria. Mil gracias. A ustedes, porque sin ustedes no estaría este Facebook Live. Gracias por aceptarme. Luego por acá hay un comentario que dice, he tenido una compañera de trabajo con TLP y reconozco que o bien no estaba pasando por un buen momento o bien no era el trabajo de su vida. Cualquier reto en el trabajo le parecía un universo. Quería apoyarla al máximo, pero no sabía cómo hacerlo. Pienso que hay que trabajar más para que las empresas puedan contratar a personas con diversidad en discapacidad o lo que sea. Deberían recibir apoyo a nivel de psicólogos de empresas y orientadores para apoyar a todos los trabajadores en general, porque todos lo necesitamos. Correcto, sí, y bueno, les digo, las empresas no está el área de recursos humanos y todo a recursos humanos, pero como tal las empresas no están diseñadas como para, en estos momentos, para aprender, porque es un aprendizaje de los diferentes trastornos mentales que pueden existir en una misma empresa y cómo podrían ayudarse mutuamente y cuáles podrían ser los procesos a seguir en el momento de que ellos estén ante recursos humanos. Pero en este caso los invito a todos ustedes que están dentro de las empresas y que no tienen este trastorno que es el borderline, aprendan ustedes un poco, ayúdenles un poco, por favor,
no se enganchen en ellos y simplemente partan de ellos para sentir sus miedos, sus frustraciones, sus rechazos, porque constantemente ellos se sienten rechazados a partir del momento del trauma. Ellos se sienten rechazados y una de las cosas que me duele es cuando los niños dicen es que fue mi culpa y yo soy malo, ¿ya? Entonces ellos a partir de ese momento del trauma, ellos empiezan a mirarse rechazados y que son seres malos. Entonces, cuando ustedes aprendan un poco más, avancen un poquito más y hagan reuniones, ustedes pueden hacer reuniones, llamar, por ejemplo, a la de recursos humanos, háblenles un poco de este trastorno, del trastorno borderline o TLP, o del trastorno de ansiedad, o del trastorno, cualquier trastorno mental. Entonces pueden perfectamente buscar la forma de que recursos humanos puedan hablar de estos temas, pero son ustedes los que deben de buscar la forma de cómo ayudar. Ok, por acá nos dicen: doctora, disculpe la indiscreción, pero usted a veces menciona que tiene una historia personal con el TLP. ¿Es usted TLP o una persona cercana? Muchas gracias. Gracias por preguntar. No soy TLP, pero tengo muchas personas muy cercanas a mí con trastorno límite de personalidad. Ok. Por acá también nos dice: doctora, yo no sé cuán leve o grave es mi TLP, no siento confianza en los psicólogos porque siento que quieren lucrar con mi condición en lugar de curarla. Necesito terapia, pero no sé cuál es la adecuada. Soy de Perú, necesito que me evalúen porque yo quiero continuar con mi vida. No sé si trabajar o estudiar, pero deseo ser funcional. ¿Qué me aconseja? Arriésguese. Es necesario que se arriesgue, es necesario que busque un profesional especialista en trastorno límite de personalidad. Todos los profesionales tenemos, eso es nuestra labor, es nuestro trabajo. También la salud es otra forma de trabajo y hay que pagar. O sea, si vamos a cualquier médico, al médico general, al médico, a medicina interna, al odontólogo, esos son servicios de salud que hay que pagar. Dentro del servicio de salud que hay que pagar también está el del servicio de psicología y el del servicio de psiquiatría. Entonces, ¿qué pasa? Es arriésguese y en la medida en que usted se vaya arriesgando, eso sí, a atreverse a tener esos espacios con usted y con el psicólogo y que sea especialista en borderline, se va a dar cuenta que cuál es el beneficio que usted va sintiendo a medida que vaya avanzando en la terapia y si vale la pena entonces confiar en esa persona profesional en psicología y especialista en borderline. Pero les digo algo, los profesionales somos como los zapatos, hasta que encontremos la horma de nuestro zapato. No desistas, insiste, insiste, insiste hasta encontrar el profesional que se ajuste a tu zapato. Ojo, ajustarse a tu zapato no es a que te diga, sí, usted tiene toda la razón, sí. No, es que la culpa es de fulanito, peranito, sultanito, y empieza a hablar de las personas que están a su alrededor, cómo ellos hablan, la gran mayoría hablan de cómo el medio ambiente lo afecta a ellos. Pero ellos, como no se ven, ellos no hablan de cómo las personas borderline afectan ese medio ambiente o ese entorno donde se encuentran. Entonces, en la medida en que la persona, el profesional sabe de esto, entonces es en la medida en que hay que traer a la persona borderline para que hable de sí mismo. No es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, ve donde un profesional, donde tú puedas hablar de ti misma y te logres ver. Y cada paso, cada día que hagas es un éxito. Ok. Por acá nos dice: doctora, ¿en qué se basa su teoría de que los TLP son muy inteligentes? Siempre me dicen que soy muy inteligente, pero ya no sé si es verdad o es una conducta narcisista del TLP. Mira, como la persona
en el momento del trauma, o sea, se puede decir que la identidad se paró, entonces ellos no se logran ver, y para que ellos puedan verse y creerse que si son inteligentes, hay que repetírselo una y otra vez, una y otra vez. Que puede haber personas borderline que sean narcisistas, sí, puede ser que sean narcisistas, ¿cierto? Pueden tener esta otra parte narcisista. Pero, vuelvo y les digo, lo más importante es que ustedes se logren ver y ustedes se logren aceptar y o sea, fortalecer su autoestima, porque otra de las cosas que al niño se le quitó fue la valía y la autoestima. Y no se ven, entonces no se ven lo maravilloso que son a nivel intelectual. Pero ¿por qué tienen esa fortaleza intelectual? Sencillo, porque el trauma fue en la parte emocional, no fue en la parte cognitiva. Y como la parte cognitiva es la que está sin ningún problema biológico, la parte psicológica sí tiene problemas. Entonces lo que hacen ellos es avanzar rápido, 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 y por eso aprenden más rápido que el entorno. O sea, tienen una capacidad de autorretarse, y que uno no puede seguirlos a ellos, porque de verdad la velocidad que ellos manejan es muy fuerte, muy grande, y nos avanzan demasiado en la parte intelectual, pero es precisamente porque no tienen esas emociones y no tienen no tienen la posibilidad de entablar relaciones con el otro, estudiar con el otro, compartir con el otro, discutir saberes con el otro, ¿ya? Sino que la gran mayoría de los borderline se encierran en sí mismos. Pero sí, son inteligentes, porque en la parte cognitiva no hubo ningún problema, sino en la parte psicológica. Ok, por acá nos dicen: doctora, ¿es correcto hacer saber en el área de trabajo o área escolar que se tiene el trastorno? No, todavía no. Les voy a explicar por qué. Porque esto es por nosotros mismos, o sea, por los mismos profesionales, pero las mismas personas que están cerca a las personas con trastorno límite de personalidad borderline, que empezaron como a marquillarlos, y una marquilla muy fuerte y muy... Es que son malos, es que son locos, es que los mismos, por ejemplo, en mi pregrado me decían, cuando pasamos por el área de los trastornos mentales, hablaban, por ejemplo, del trastorno límite de personalidad, y decían, no, por favor, ni reciban a nadie, remítanlo a la psiquiatra. Entonces, mírame que no tenemos muy buena, primero que todo, no hay una muy buena experiencia. Las personas que viven con personas con trastorno límite de personalidad no tienen la mejor experiencia. Los mismos profesionales a veces tomamos y decimos cosas fuertes de las personas con trastorno límite de personalidad. Y tercero, todavía hay ciertos, digamos, o regiones o países que las personas con trastorno mental no tienen cabida en el área laboral. ¿Por qué? Porque entre su sistema de creencias y el patrón de conducta no dan opciones para que la persona pueda cambiar. Es que la neurociencia dice que nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad, o sea, todos los días estamos modificando y cambiando. ¿Cómo no vamos a decirle que la persona borderline no puede sanarse? Claro que sí se puede sanar. Entonces, pero mientras que tomemos culturalmente respeto por el mismo trastorno límite de personalidad, pues falta bastante. Entonces, lo ideal es que no hable de su trastorno, y lo ideal es que mejor esté en terapia psicológica permanente. Ok, por acá por el WhatsApp nos dicen: buenas tardes, doctora, dejo planteada esta situación con mi hermana y su TLP. Ella es brillante, luego de muchos años pudo terminar una carrera universitaria, pero no ejerce.
trabaja en cosas informales, se aburre, discute con sus compañeros y deja el trabajo. La realidad que aquí en mi país, cuando ven su historia clínica y el trastorno, automáticamente la discriminan. Yo veo que en tareas que ella está sola, les resulta más fácil trabajar. Eso, gracias por compartir, pero la realidad es esa. ¿Por qué? Porque ella, no sé si ella ha tenido entrenamiento psicológico y terapia psicológica, ¿ya? Si ella puede perfectamente tener terapia y entrenamiento psicológico, ella va a poder avanzar en las relaciones sociales, va a poder, buscar cuál es su pasión, realizar y bajar a escala real lo que más le encanta, le gusta, y va a poder trabajar con otras personas. Pero mientras que ella no tenga entrenamiento psicológico ni tampoco tenga terapia psicológica, no le va a ser fácil poder buscar un empleo. Además, que otra de las cosas que hay que tener mucho cuidado es cómo vamos a dar la información a las empresas. Las EPS deben de tener prudencia para saber abordar este tema dentro de su historia clínica. Porque a nosotros nos piden, por favor, indagar las redes sociales, indagar en cómo fue su primaria, su bachillerato, su universidad. Nos piden indagar también, si se puede, la parte clínica. Entonces, lo ideal es que, por favor, para que salgan de esa marquilla tan fuerte, ¿cierto? De esa etiqueta, que ustedes hagan terapia y que quede registrado en la historia clínica. En la historia clínica que quede registrado que sí, si bien ella tiene trastorno límite de personalidad, si bien ella ha podido tener intentos de suicidio, ella está en tratamiento psicológico y psiquiátrico o psicológico permanente, donde pueda pedir perfectamente al terapeuta o al psicoterapeuta o a él o a la psicoterapeuta informes de su estado emocional en su área laboral, ¿ya? Perfectamente, para que no sea excluida de su área laboral, porque es un derecho del ser humano. Pero sí, nosotros cometemos ese error. Disculpas por ese error. Ok, por acá nos dicen, la gente es poco empática. Cuando dice que la gente es poco empática, ¿desde dónde lo está preguntando? Lo está preguntando desde el borderline o las personas que conviven con las personas borderline. Ok, dejamos la pregunta en el aire para cuando puedas contestarnos. Buenas tardes, mi hija comenzó nuevamente con DBT para reforzar el área de frustración. Hace 2 semanas tuvo un intento suicida, está con medicamentos y tiene control con psiquiatra el martes. Ya lleva 2 años de tratamiento, no sé qué más hacer, no puedo dormir, no le puedo decir nada, que todo le molesta. Tiene 19 años, alcanzó a ir 4 meses a la universidad y se retiró porque sentía al límite. Claro, porque hay rutinas y las personas, la gran mayoría de las personas borderline no aceptan las rutinas y no escuchan lo que son las normas ni tampoco las reglas. Y eso a ellos les dificulta, no porque no quieren ni porque les dé la gana, no se les dificulta. ¿Qué se podría hacer en este caso? Es, usted por favor ya tiene terapia psicológica y entrenamiento psicológico para entender, aprender el lenguaje de las personas con trastorno límite de personalidad. Sería, si no lo está, sería lo más importante, y el siguiente paso es que usted entre a aprender este nuevo lenguaje, a aprender a leer con la mirada de la otra persona, a leer su postura del cuerpo, a leer su tono de voz, pero no a engancharse ni en la postura, ni en el tono de voz, ni mucho menos en sus miradas o sus posturas del cuerpo. Ok. Por acá nos dicen, la amo. Explica también todas mis emociones
y el por qué hay cosas que me resultan tan difíciles. Gracias por compartirnos. Yo suelo ocultar mi trastorno. Este último tiempo muchos me han invalidado mis emociones o dolencias médicas cuando digo que tengo el TLP. Yo dejé la universidad porque no podía tolerar la sala con tanta gente. Odiaba los conflictos innecesarios y entendí que necesitaba algo para mí que pudiese depender solo de mí y no de terceros. Eso, en el momento en que se genera el trauma, el niño lo que está es con mecanismos de defensa, o sea, está buscando y luchando por su vida y por sostenerse y mantenerse en el día a día. Y lo que buscaste fue exactamente ese mecanismo de defensa. Lo ideal es que estés en terapia psicológica y entrenamiento para que no estés en supervivencia, porque ya no eres una niña, ya eres adulta y puedas avanzar y sanar. Ok. Por acá nos dicen: buenas tardes, doctora, me siento identificada con lo que usted comenta. En mi trabajo a veces me hago unas películas, siento que soy muy buena en lo que hago, pero si veo a mi jefa medio extraña, entro en angustia. Creo que está molesta conmigo, que en cualquier momento van a prescindir de mis servicios. Me pongo a la defensiva. Últimamente, doctora, me siento muy enojada en mi trabajo y no sé por qué me siento así. Es un enojo que no puedo controlar y estoy haciendo muy mal mi labor. A veces quiero renunciar, pero mis compromisos económicos no me lo puedo permitir. Mírame, el trauma está, hay tres momentos o estados emocionales que hay que saber diferenciar. El trauma, el sistema de creencias y el patrón de conducta, ¿ok? Lo que yo observo dentro de tu trastorno límite de personalidad, que hay un patrón de conducta. Hay un patrón de conducta. Y ese patrón de conducta es tu jefe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros traemos, o sea, recuerdos de rostros, olores, posturas, palabras de ciertas personas que mientras que estuvieron en nuestra niñez, pues nos vamos recordando porque o por cosas agradables o por cosas desagradables vamos recordando esas personas. Y lo que yo veo es que aquí hay un patrón de conducta. Sería importante que busques una persona, un psicólogo, un psicoterapeuta con especialidad en trastorno límite de personalidad para que trabajes ese patrón de conducta y salgas de tu enojo, que lo que estás es agotada por el miedo y el enojo. Agotada por el miedo que te da enojo, ¿sí? Agotada por el miedo que te da enojo. Pero fácil, esa parte de ese patrón de conducta, fácil salir de ahí. Ok, por acá nos dicen: a veces digo las cosas sin pensarlo dos veces y termino haciendo sentir mal a la persona que me lo dice. Estás dañándome, sin embargo, yo no dimensiono lo que dije. Para mí es decir las cosas normal. Bueno, me estás acordando de una consultante donde dice que su pareja no, él dice como lo siente, él dice, yo expreso lo que yo siento. Yo no soy hipócrita, yo no soy falso. Las personas que pasan por filtro los pensamientos son hipócritas y yo no lo soy. ¿Qué pasa? Que como no tiene entrenamiento psicológico y no se ha hecho cargo de sí mismo en sus emociones, tú sueltas tal cual lo sientes, y lo sientes son tus emociones. Y recuerda que tus emociones en el momento del trauma no fue la mejor experiencia. Entonces lo vas a decir con esa experiencia inadecuada que tuviste y vas a ofender a la otra persona. Claro que si vamos a entender cuando las personas borderline sueltan y dicen muchas cosas fuertes, y a veces hasta hacemos llorar a la otra persona, estamos hablando de que
ellos, las personas borderline, cuando están en esos estados de ofensa para la otra persona, están buscando hablar, decirlo, pero ellos no lo saben decir ni lo saben expresar. No lo saben expresar sino a través de la ofensa con el otro, y cuando ya la otra persona se siente triste, tiene su baja autoestima, su autoestima pisoteada, su dolor emocional muy fuerte, entonces ellos ya se callan y dicen, ah, bueno, ya, él ya me entiende o ella ya me entiende lo que yo tengo, lo que yo siento por dentro. Pero no lo hacen por dañar al otro. Lo hacen como una forma de comunicar su dolor emocional para que por favor lean ese dolor emocional. Entonces, en el momento en que tú aprendas a tener esas emociones bajo tu control, porque además es tu responsabilidad, además es hacerte cargo de ti misma, vas a empezar entonces tu pensamiento automáticamente cambia. Créanme que automáticamente cambia el pensamiento. Ya el pensamiento no es estar a la defensiva ni ofender a nadie, sino que está en una escucha atenta, alerta, y va a dar una respuesta sin sentirse ofendida. Ok, por acá nos dicen, ¿por qué se olvidan de las promesas que hacen los TLP? Y si los TLP pueden ser emprendedores, emprendedoras y gente de negocios. Sí, pueden ser emprendedores, pueden ser emprendedoras y pueden ser personas de negocio. Claro que sí. Y hay personas borderline que tienen sus negocios, que lo llevan a su manera y que se aseguran que su negocio sea tan eficiente para que no lo saquen del mercado. También es así. Pero ¿qué hay que hacer? Vuelvo y les digo, es tan importante la terapia psicológica para la persona con borderline como la persona que no tiene borderline, pero que convive con esta persona borderline. Es supremamente importante porque es la única forma que pueden entender su lenguaje, pueden entender su dolor emocional, y partimos de ella y desde su compasión, y vamos a poder ayudarles a, primero que todo, a hacer contención emocional, ¿okay? Nosotros les ayudamos a que tengan esa contención emocional, que ahí estamos hablando de un entrenamiento psicológico, y es aguántate ahí, como dice Eli, aguanta. No dice sujétate, dice sujétate. Y cuando uno sujeta la emoción, aprende a conocer ese recorrido emocional, y es a donde se instaura, a donde llega, y ahí cuando llega a nuestro cerebro hay que sujetarlo, como dice ella, y hay que pasarlo por prefrontal, o sea, por filtros. Nuestra forma de hablar o la forma de hablar de las personas borderline hay que pasarles y enseñarles a pasar por filtro. Por acá por el WhatsApp nos dicen, ¿qué opina usted si es preferible que la persona con TLP termine la universidad y consiga trabajo virtuales que presenciales? Lo ideal para que las personas borderline sean funcionales es, primero que todo, que estén seguros de el estudio que quieren seguir, y que las personas que pagamos esos estudios lo obliguen o la obliguen a terminar su carrera. ¿Por qué? Para que sean funcionales. Segundo, ahora que estamos en la virtualidad, la gran mayoría les gusta trabajar solos en su espacio y en su territorio. Digo la gran mayoría porque también hay personas con trastorno límite de personalidad que les afectó esta parte de estar solos, porque para ellos necesitan estar en compañía de otras personas. Entonces, ahí las personas que no quieren estar en compañía de nadie, pero además no quieren estar escuchando órdenes, o no quieren estar escuchando, es que tú lo puedes hacer mejor, es que hay que avanzar en esto, mejor los hacen solos. Pero ahí estamos perpetuando ¿qué? ¿Qué estamos perpetuando? Que no hay habilidades sociales, que no hay habilidad en la comunicación ni cómo relacionarse.
Pero a medida que va avanzando en edad, necesariamente somos, las personas que estamos en el planeta Tierra, somos personas sociables. En algún momento le tocará afrontar esa socialización. Ok. Por acá nos dicen, mi hijo tiene mucha inteligencia, lo demostró siempre, pero no puede controlarse cuando hay gente, le viene la ansiedad y no ha podido retomar la universidad, menos trabajar. ¿Qué tips o cómo podemos ayudarle? Ok, mírame. Esto, para poder ayudarte, lo primero que hay que hacer es que tu hijo entre a terapias psicológicas y técnicas psicológicas, ¿ok? Saber de a dónde viene ese estado emocional. Y eso no lo buscas en un psicólogo. Y ustedes a la par también, independiente al horario de su hijo, tener también estas terapias y técnicas para que ayuden al hijo a salir adelante. Pero para eso no porque se necesita saber qué fue lo que le produjo ese estado emocional. Entonces hay que llevarlo no sé si está mayor de edad, que él acepte ir donde un psicólogo, con énfasis en el trastorno límite de personalidad. Ok. Bueno, y la última pregunta. Ok. Por acá nos dicen, ok. Mi hija de 19 años tiene TLP. Su hermana también podría hacerlo. Su papá las abandonó cuando eran pequeñas. La mayor tenía 8 años y la menor 1 año. No sé, porque habría que hacerle una evaluación, o sea, habría que hacerle un diagnóstico a las dos para saber cuál fue el trastorno de ella, si fue el abandono del padre y también qué pasaría con la niña, o la niña simplemente se copió desde muy temprana edad patrones de conducta de la niña mayor, ¿ya? Okay. Pero hay que hacer un diagnóstico para saber si fue el trauma del padre o qué edad tiene, qué diferencia de edad tiene entre las dos niñas. Cuando su papá las abandonó, eran pequeñas. La mayor tenía 8 años y la menor 1 año. Entonces, que hay también otra probabilidad, y es que cuando nace la niña de 1 año, ahí también se le pudo instaurar el trauma del abandono. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un diagnóstico. No sabemos todavía qué es, pero hay que hacer un diagnóstico. Sí, la mamá dice, la menor tiene ahorita 12, tienen 7 años de diferencia. Sí, entonces no sabemos si en el momento en que su hermanita nace, se le instaura el trastorno. Ok. Por acá me dicen, encontré trabajo en internet, hago directos y vivo de ello. También me he dedicado a vender dibujos digitales, he ido de poco a poco buscando cosas que me llenen y me den dinero. Ok, eso es lo que uno dice que son funcionales, o sea, que ellos mismos van buscando, porque, vuelvo les digo, son muy inteligentes y dentro de esa inteligencia son funcionales y que les gusta esa parte independiente y la parte financiera y que pueden avanzar sin el miedo y el temor de abrirse camino. Bueno, la persona que nos comentó ahorita sobre el chico, doctora, sí. La mamá que nos dice que si nos puede dar tips de cómo ayudarle, no ha podido retomar la universidad, dice que era su paciente, mi hijo Ricardo García. Creo que está en estado de agorafobia. Doctora, saludos. Saludos. Ricardo. Sí. Te digo que lo ideal en estos momentos es que tenga ayuda psiquiátrica y psicológica. De verdad que sí. Porque de verdad es muy inteligente. Bueno, con este paciente nos despedimos. Gracias por haber estado acá. Por aquí hay otra pregunta, doctora, rapidito. Cuéntame. Sí. Doctora, mi hija estudia en línea, tenía mucho conflicto en presencial, deseamos sea funcional, trabaja, consideramos es necesario que tenga estructura de horarios y rutinas, así como ser funcional, y ahí es más fácil su relación laboral.
porque no tiene la interacción social. Pero vuelvo y les repito, va a llegar un momento en que ella necesita del otro, porque somos seres humanos y estamos en este planeta Tierra y es necesario la interacción social. Mientras que ella esté cómoda, es ideal que vaya donde un psicólogo especialista en borderline para que la vaya ayudando a socializarse. Listo. Listo. Ok. Bueno, con esta última pregunta nos vamos para hasta el próximo Facebook Live. Muchísimos éxitos y gracias por estar con nosotros.